Nos reincorporamos insinuando un saludo y la imponente pareja pasó ante nosotros sin aminorar su paso ni dejar de sonreír con expresión amablemente cómplice. Sea para librarse de hacer las presentaciones, sea para compensar su fracaso con un exceso de amabilidad, sea en fin, por verdadera bondad, el pobre Poltron Duplessis con voz sonora añadió aún al pasar: le recomiendo, señora embajadora, a este pillastre, que es tan hábil para enseñar las bellezas de Roma como para apreciar las de su preciosa novia. Está tan enamorado de la una como de la otra. El resto se perdió, cubierto por el rum rum de los motores y de las voces que, al borde del camino, no disminuían su intensidad. Muchos choferes, a manera de juego o de represalias, encendían y apagaban continuamente sus faros. Los policías, encandilados, contribuían a la confusión dando órdenes tanto más ineficaces cuanto más enérgicas. Tras de costear el sepulcro, enfilamos la carretera. Jerónima se apoyaba en mi brazo, con un resto de rencor que pronto se disipó ante el interés del espectáculo. El tumulto había sido provocado por una tropilla de más o menos 20 caballos que unos rústicos de Albano llevaban a los mataderos de Roma. Yo me había topado a menudo con esas cabalgatas fúnebres que desfilaban casi siempre de noche, como para ahorrarle a la ciudad la vista de sus crímenes, que, dicho sea de paso, se perpetraban reglamentariamente al amanecer, o simplemente porque es más cómodo cabalgar a la hora en que las calles están desiertas y porque los arrieros se ahorraban una jornada de trabajo. Cada uno de los jinetes de Albano guiaba por medio de un ronzal a ambos lados de su cabalgadura un grupo de 3 o 4 animales ligados por el cuello, jóvenes y sin desconfianza, algunos acostumbrados a todo, viejos y escuálidos los otros, sobre cuyo sucio pelaje se advertía la marca de los arneses abandonados ya para siempre. Algunos hombres a pie blandían teas encendidas, rústicas, olorosas, tan distintas de las antorchas para desfile distribuidas por Ambrucci a Enrico y sus amigos como las ropas de esos vendedores de ganado de la librea de los lacayos. Las bestias pronto serían pesadas y puestas en mano del verdugo. Los amos cobrarían su dinero, beberían un vaso de vino en una taberna madrugadora, comprarían quizás una plancha eléctrica o un par de medias para su mujer y regresarían en el primer tren a podar sus viñas de Albano, sin preocuparse más por la suerte de aquellos seres dóciles, tibios y vivos a los que por el momento estrechaban en íntimo y cordial contacto con sus piernas. Era buena gente, sumisa, laboriosa, preocupada por atravesar sin tropiezos con su caravana el embudo que formaba en medio de vía Apia el apiñamiento de los vehículos acomodados sin orden ni concierto. El cortejo ecuestre se había internado en el angosto pasaje antes de que el auto de la embajada hubiera tenido tiempo de alinearse. Si el chofer, un negro gigantesco, lo desviaba sobre su derecha hacia la acera, el poco espacio que había entre los dos vehículos estacionados no bastaba para que entrase el larguísimo automóvil. Si el chofer daba marcha atrás para ganar terreno, el automóvil se encontraba de nuevo atravesado en la ruta sin poder avanzar ni retroceder. Por momentos parecía superar los riesgos, pero, enderezando el volante un segundo después de lo debido, se trababa en un nuevo obstáculo, pues su desmesurada parte posterior no conseguía entrar en la fila emboscada para mis adentros. Me repetía ese tonto juego de palabras a cada una de las falsas maniobras del negro, que en verdad comenzaba a ponerse nervioso, y todo ello en medio de un gran estrépito constituido por invectivas amenazadoras o burlonas, sones de bocina, rubor de cascos, chasquido de fustas y tintineos que los policías impotentes acentuaban con silbidos estridentes y apóstrofes contradictorios. Aún los vehículos distantes apuntaban sus faros en pleno sobre el teatro de las operaciones, como para iluminarlo mejor, pero en rigor para cegar a los infelices caballos de Albano, delante de los cuales el auto norteamericano, traqueteando a más y mejor, y cual número de patinaje en pista de tamaño reducido, zigzagueaba incomprensiblemente. El guía delantero dominó su cabalgadura, que corcoviaba ante los impetuosos topetazos de los caballos sin jinete, apiñados alrededor de ella y oprimidos a su vez por los de la recua siguiente. El chofer, ya fuera de quicio, distinguió a escasa distancia por el espejo retrovisorio convulsos los hocicos, los cuellos tajando el viento, la tumultuosa marea de centauros. Algunos de los caballos embestidos relincharon. A ese clamor respondieron con acento de nostálgica envidia los caballos de los coches de plaza,
cual cisnes cautivos cuando en los días de equinoccio una bandada de hermanos migratorios revolotea por azar sobre el parque y los estanques. Nuestro amigo argentino había abandonado su asiento para ayudar a contener al hato embravecido. Sabía hablar a los animales y gracias a él los primeros jinetes casi se habían librado cuando el chofer norteamericano, sin más dominio de sí mismo, pegó una arremetida, un poco por no ceder al paso, otro poco por apresuramiento, muy justificable, puesto que en ese momento en el extremo de la avenida principal aparecía el embajador, que se despidió de nuestro anfitrión en la escalinata de la terraza. ¡Cuidado!, gritó Jerónima. El caballo de Argentino, a favor de la curiosidad general, aprovechaba la ausencia del amo para tratar de volverse hacia sus semejantes, a los que oía caracolear detrás de él. Pese al estorbo de las orejeras y a las varas, describió lentamente con todo el cuerpo un arco de círculo que puso su cuarto delantero en el camino del automóvil en marcha. ¡Cuidado! El caballo pegó una reculada que devolvió la tranquilidad al chofer, pero estrelló la trasera del carricoche contra un árbol. El golpe arrojó delante del auto al caballo, que se desplomó, herido en las manos por el guardabarros y con el lomo desgarrado al caer por los niquelados adornados de la carrocería. La escena se transformó entonces, y todo se sumió de pronto en un casi silencio. Los animales mismos parecieron apaciguarse a la vista de la desgracia. Tan solo se vio que Argentino, reclinado sobre la víctima, sobre su fortuna desbaratada, iniciaba muy quedo, cual en un solo, una especie de melopea despavorida en la que aún no se transparentaba la desesperación. Los policías lo ayudaban prudentemente, más hábiles para ahogar el escándalo de lo que habían sido para prevenir el accidente. Por la avenida, el embajador avanzaba de bracete con su mujer, que charlaba con Sir Craven en inglés purísimo. Potron Duplessis revoloteaba alrededor de ellos, jadeante, procurando reconquistar posiciones. El coche había retrocedido y se había colocado al fin, debidamente, un poquitín desportillado frente a la avenida de las estatuas vivientes. «No escuches a ese intrigante», dijo la embajadora al oído de su marido en el momento en que llegaban juntos a nosotros, y enseguida me dirigió una sonrisa muy amistosa que no descifré si estaba destinada a recomendarme consideración o desconsideración hacia Potron Duplessis. A último momento cambió de objetivo e intentó tender sus redes por lo menos sobre el embajador, quien lo apartó con un ademán. El chofer, antes de abrir la portezuela, señaló a su amo el caballo tendido y el coche hecho añicos, cuadro lo bastante elocuente como para no exigir explicaciones inmediatas. La embajadora miró a su vez, palideció pero no vaciló, y hasta se esforzó por sonreír nuevamente, esta vez en honor de Jerónima, que le devolvió el saludo con igual dignidad. Todos quedamos subyugados por la gravedad de esa segunda sonrisa de la embajadora. Solo una lady que se indispusiese a la vista de la sangre derramada sobre el pavimento podría ser capaz de dominarse hasta el punto de imponer alrededor de ella calma momentánea, pero tan absoluta, pese al ramillete de orquídeas superficial concesión a su patria adoptiva, era en realidad inglesa, de nacimiento. Potron Duplessis se replegó sobre Sir Craven, que lo sostuvo. Hubo una estela de luz, pero era demasiado tarde para rechazar aquesto grosso porco. Argentino se adelantó impetuosamente, no bien el embajador puso el pie en el estribo del coche, apretaba cómicamente contra sí, cual reliquia salvada del desastre, y como elemento de prueba el saco de avena del que, como buen cochero, se abastecía siempre para sus viajes. Su voz subió de repente hasta el agudo, a pesar de los sollozos que lo enronquecían. Después el infeliz cayó de rodillas, golpeándose el pecho con un puño, en tanto que con la otra mano se mesaba el pelo, por suerte resistente. La embajadora murmuró no sé qué y añadió mirándome: «Tráigalo mañana con usted a la embajada». «Nada de incidentes en la vía pública», dijo el embajador al tomar asiento. «Pagaremos los daños, en dólares, es nuestra costumbre». Y el automóvil partió. Surgidos como por arte de magia de la tierra de la campiña desierta, caravanas de rústicos, familias enteras se congregaban a ambos lados de la ruta. ¿De dónde salía toda aquella gente? Era extraño que los ecos de la fiesta no los hubiesen atraído antes, ya que el rumor de un suceso sangriento los convocaba tan rápidamente desde el fondo de las soledades. Sin embargo, era solo en la fiesta y en su lujo donde se posaban casi todos los ojos, dilatados por la admiración, la envidia y el reproche.
Nadie, por otra parte, se preocupaba ya del accidente, ni siquiera el pobre argentino, que, rodeado como artista de feria, daba rienda suelta a su dolor y se lamentaba: «Adiós, caballo, adiós, Argentina». Tal vez se disponía a iniciar una colecta cuando la policía, sable en mano, hizo retroceder a todo el mundo hacia las aceras. «¡Silencio!», gritó el oficial. «No hay aquí nadie capaz de llevar al matadero este caballo herido». Los jinetes de Albano no recogieron la sugestión. Tenían tan poco interés como el oficial en cargar con más responsabilidades. El asunto pintaba mal. La ruta continuaba peligrosamente obstruida. Su vacilación fue fugaz. «¡Avanti!», gritó el jinete delantero señalando hacia la derecha el rumbo a seguir. De un solo impulso la hueste toda se abalanzó en dirección al sepulcro, se abismó en su sombra y reapareció más allá del mismo, galopando a campo traviesa sin cuidarse de los obstáculos. Fue una carga heroica, una desvinculación liberadora, una aleccionante imagen de lo que puede ser una invasión de los bárbaros. En un abrir y cerrar de ojos, el frenético escuadrón llegó a la zona luminosa dispuesta para la fiesta. Al resplandor de las antorchas chisporroteantes se añadió el reventón de la corriente eléctrica, que se interrumpió casi al instante, pues los primeros caballos que saltaron hacia la avenida arrastraron los cables. Los jinetes se habían desplegado en abanico de manera que nada se salvó. Farolas, arcos de follaje, retamas y aleñas se abatieron a lo largo de toda la avenida al paso del ciclón. Enrico y sus amigos a duras penas consiguieron ponerse a buen recaudo. Se oía gritar en la multitud: «¡Bravo! ¡Bravissimi!». La tienda donde se bailaba había conservado por milagro su iluminación. De pie, en medio de sus invitados, nuestro anfitrión aplaudía, desternillándose de risa, con el mismo entusiasmo que ante una película de cowboys. Era indudablemente un hombre de suerte. Ninguna atracción prevista de antemano le habría reportado mayor brillo a su fiesta. Jerónima tenía frío. Enfilamos la avenida y nos encontramos con Lala, que, escoltada por Orfeo, avanzaba deprisa hacia el camino, contrita por haberse perdido el comienzo del espectáculo. Más allá, Ambrucci, gimoteando, salvaba del desastre cuanto mantenía aún cierta apariencia. Los lacayos se habían dispersado, abandonando el campo de batalla como guerreros de ópera en noche de incendio. Conduje a Jerónima hasta el rincón más acogedor de la tienda y pedí grog para ella y whisky para mí. Orfeo regresó casi pisándonos los talones, solo y con cara de disgusto. Los músicos bebían, prolongando el intervalo entre dos piezas, en medio de la indiferencia general. En ese momento, desde la ruta, nos llegó el estampido de un arma de fuego. Era Lala, que había despeinado al caballo. No tuve la mínima duda. Orfeo, con un gesto, me confirmó que no estaba errado. «No soporto», dijo, «esa clase de cosas». Después, también Lala reapareció. La acompañaba Sir Craven, en una de cuyas mejillas podía verse una mancha de sangre, muy pequeña y seca ya. Pregunté por Argentino. «Despaché a ese idiota», dijo Lala. «Lloriqueaba y su fortuna está hecha, pero... ¿y esa mancha de sangre?» «No sentí nada», dijo Sir Craven mientras se acercaba a un espejo. «Quizás cuando usted disparó». «No, dear. No hubo derramamiento de sangre. Actué con suma limpieza. Por otra parte, esta mancha es más vieja». «¿Cómo ha sido?» «Algunas personas», explicó Jerónima, «fueron salpicadas cuando el auto del embajador cogió el charco muy cerca del caballo. Yo estaba allí». Después tendió su pañuelo a Sir Craven y lo ayudó a limpiarse. «Pobre animal», suspiró Poltrón de Plessis. «Tranquilícese, ya no sufre», dijo Lala, e insistió. No, estoy segura. Cuando disparé no hubo sangre. Estaba algo pálida, lo mismo que la embajadora frente al carricoche, aunque por una razón muy distinta y que solo yo conocía. Si otrora me había empujado hacia Roma por designio de una pompa de jabón, ¿qué presagio leía en una gota de sangre? Le invité a bailar y su preocupación se disipó al punto, pero persistía en ella cierta nerviosidad. Reía demasiado, se apretaba ardientemente contra mí. Ante la mirada altiva e indiferente de Jerónima nos deslizábamos hasta la terraza y de allí, siempre balsando, descendimos la escalinata. El trazado de la avenida, en tinieblas, ya casi no se distinguía. Lo seguimos guiándonos por lo que subsistía de la decoración devastada, así como en las ferias de mi país se baila por la noche sobre las hojas y las flores que durante la mañana ha sembrado la procesión. Nuestros pies aplastaban trozos de guirnaldas, bombillas rotas.